Vamos a hablar esta noche de política local y vamos a hablar con el portavoz del Grupo de Gobierno, con Luis Carlos Salcedo, para que nos cuente precisamente la última hora de todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Medina del Campo. Señor Salcedo, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Digo que son muchas las cosas que vamos a tratar, pero la primera de ellas es precisamente lo último que hemos conocido, y es que ustedes en Junta de Gobierno han aprobado una subvención a mayores para el proyecto de restauración y rehabilitación del ala sureste del Hospital Simón Ruiz. Eso es la tercera fase, la que denominamos tercera fase del Simón Ruiz, en ese anhelo por recuperar un edificio que ya se comenzó en la legislatura pasada, ese edificio emblemático como es el Hospital Simón Ruiz. Hicimos la licitación porque fue concedida para esta tercera fase una subvención del 1,5% cultural de alrededor de 1.400.000 euros y quedó desierta. En esa mesa de contratación quedó desierta, tuvimos que aumentar esa partida con fondos propios del Ayuntamiento en 271.000 euros. Una vez aprobado esos 271.000 euros y la exposición pública que tuvimos para cuando llevamos en el Pleno esa modificación y ese suplemento de crédito, ha pasado por Junta de Gobierno para volver a licitar con ese aumento de 271.000 euros, que según los técnicos ya será ya la cantidad suficiente como para que no quede desierto esa partida y, por tanto, poder licitar y adjudicar la tercera fase del Simón Ruiz. Una fase que, en teoría, ¿cuándo comenzaríamos a ver ese movimiento ya de...? Lo primero que tenemos que hacer es la mesa de contratación. Yo tengo el honor de ostentar la concejalía de contratación. Iniciaremos esa mesa de contratación en unos días. Esa mesa de contratación, el primero lo que tiene que hacer es el periodo para presentar ofertas, posteriormente la mesa de contratación y luego una propuesta de adjudicación y la formalización de la adjudicación a la empresa licitadora que así lo ganase. Yo calculo que alrededor de un mes y pico tendremos ya adjudicatario y, por tanto, en breve se podrán empezar las obras de esa tercera fase. Muy ilusionados con ese proyecto, no nos olvidemos, han concedido el 1,5% cultural por 1.400.000 euros, pero es que hace breves fechas la propia Junta de Castilla y León reconoció 2.400.000 euros para esa cuarta fase, que será más o menos paralela a esa tercera fase. Por tanto, estamos hablando de que en el Hospital Simón Ruiz, de la recuperación del Hospital Simón Ruiz, del edificio, desde luego que es una cantidad nada desdeñable. La ya utilizada de casi 2 millones de euros en esta primera fase que tuvimos y esta segunda fase, más o menos 1.800.000 euros en esta tercera fase de la que estamos hablando, y en la siguiente fase alrededor de 2,5 millones de euros. Por tanto, creo que vamos con paso firme, con paso seguro para recuperar un espacio que va a servir para dinamizar tanto a nivel económico nuestra villa, junto con el Plan Territorial de Fomento, junto con el espacio y el corredor agroalimentario CL 602, y muy ilusionados. Nosotros, cuando llegamos en el 2009, nuestro objetivo principal era precisamente la generación de empleo para luchar contra esa población. Desde luego que no es el ayuntamiento el que genera empleo, sino las empresas, los emprendedores, los que se la juegan, los que invierten su dinero, los que ponen sus ilusiones en generar empleo, pero lo que sí que nosotros tenemos que hacer es poner todas esas bases y todas esas facilidades, tanto burocráticas como fiscales, todas esas que lo veíamos en Impulsa Medina, en un programa de esta casa, cómo hemos implantado esas bonificaciones fiscales para ser más atractivos que nuestra competencia como ciudad de ciudades, y que las empresas quieran instalarse en Medina del Campo y generen ese empleo estable y fijo del que yo hablaba anteriormente. Pues me he puesto a sumar, según estaba usted hablando, y nos vamos a más de 6 millones de euros. ¿Sí? Sí, efectivamente. Estamos hablando de casi de las 1.000 millones de las antiguas pesetas. Yo todavía soy de los que a veces cambio, sobre todo en esas cantidades tan altas, cambio a pesetas, y la verdad es que muy ilusionados, insisto, muy ilusionados. Son proyectos a largo plazo, sí que es cierto que no se ven de un día para otro, pero desde luego que están ahí, son tangibles, palpables, y lo más importante, cuando tú inicias un proyecto, sea del calado que sea, tanto empresarial como familiar, lo más importante es tener el dinero, y el dinero ya lo tenemos. El dinero ya está concedido y ahora ya, bueno, pues todas esas fases que yo he ido comentando anteriormente para poner en marcha
esa tercera fase en primer lugar y luego esa segunda fase que nos ha concedido la Junta de Castilla y León, esos 2.400.000 euros. Lo que llama la atención que para un proyecto como es el Hospital Simón Ruiz, pues estén ahí de acuerdo tanto el Gobierno de España, que es de un color, como la Junta, que es de otro, ¿no? Para apoyar muchas veces al proyecto. El ciudadano se queda solamente cuando estamos en desacuerdo los políticos, pero son muchos los proyectos en los que estamos de acuerdo los políticos. Sin ir más lejos, el proyecto de Simón Ruiz se aprobó de manera unánime en el Ayuntamiento de Medina del Campo por parte de los 21 concejales. Por tanto, en ese sentido sí que decir que en proyectos de ese calado, desde luego que somos todos los partidos políticos los que remamos a favor, porque evidentemente lo que queremos es el bien para Medina del Campo. Siendo el bien para Medina del Campo, desde luego que es el bien de todos. Hace unos días, desde Gana Medina, se denunciaba que ustedes, bueno, pues han perdido subvenciones importantes y no han estado ahí atentos y han dejado pasar alguna subvención. Bueno, eso no es cierto. Desde luego que por parte de todos los servicios se van haciendo y solicitando las subvenciones pertinentes, pero lo que es cierto, y eso sí que es un hecho objetivo, que tenemos el plan de sostenibilidad turístico, la Ruta del Mercader, por 3.200.000 euros, plan territorial de fomento por 15 millones de euros, el plan que tenemos para el Hospital Simón Ruiz, que hemos estado hablando, alrededor de 6 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de inversiones para Medina del Campo de más de 20 millones de euros. Más de 20 millones de euros que podrá marcar el devenir de nuestra ciudad durante los próximos 10, 15 años, sin lugar a dudas, pero sin lugar a ninguna duda. Por tanto, insisto, además de las subvenciones que se han pedido de digitalización y infinidad de subvenciones, tanto de Next Generation como a la propia Junta de Castilla y León, como a la propia comunidad autónoma, no nos olvidemos también de las 27 viviendas de alquiler joven. Por tanto, son innumerables los proyectos y con una cantidad ingesta de dinero para Medina del Campo. Por tanto, decir eso por parte de Gana Medina es engañar al ciudadano o querer tergiversar la propia realidad. Y en eso sí que me da rabia, porque hay muchas fórmulas de hacer política. Estamos en un periodo preelectoral en el que entiendo que cada uno de los partidos políticos tendrá que presentar su proyecto y su modelo de ciudad para Medina del Campo, pero desde luego que el Partido Popular en este caso y este equipo de gobierno en este caso, su proyecto de ciudad es algo tangible. Insisto, más de 20 millones de euros. Textualmente, porque no solamente acusan a ustedes, sino también a Medina primero. Pone, según Gana Medina, leo textualmente, una vez más, la nefasta gestión del Partido Popular y Medina primero impiden que consigamos una subvención importante para Medina del Campo. Bueno, yo vuelvo a insistir. Con el tema de rehabilitación de edificios públicos. Los hechos están ahí. Además, en esa subvención en concreto, es un poco engañar al ciudadano y vamos a decir las cosas como son. En la rehabilitación de edificios públicos, lo que se financia es alrededor del 40%. Es decir, el 60% lo tiene que poner el dueño. Y hay familias que a día de hoy no se pueden permitir el lujo de pagar el 60% en ese tipo de financiación. Desde luego que es una ayuda ese 40% para la rehabilitación de edificios. Yo me acuerdo del Plan Arch. El Plan Arch dejó de ejecutar bastante dinero. ¿Por qué motivo? Pues un motivo muy sencillo, porque cuando a un dueño de un edificio, el que sea, le toca financiar una parte importante, pues no siempre se tiene la liquidez en las familias y en las empresas para poder financiar esa parte. Por tanto, no solicitan ese tipo de subvención. Insisto, hechos tangibles, hechos comprobables. Una inversión de más de 20 millones de euros para nuestra ciudad. Eso es lo verdaderamente importante. Lo demás son fuegos de artificio por parte de Gana Medina. Me gustaría saber cuál es el proyecto político, digamos, de la izquierda de Medina del Campo. El proyecto político pasa por poner flores en el río. Es que parece que siempre estamos con la política del y tú más. Pero es que yo decía, y lo he dicho en los últimos días, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Yo sí me acuerdo de los 8 años del gobierno socialista y del gobierno de Gana Medina. Y yo sí me acuerdo del retroceso que tuvo Medina del Campo. Y yo sí me acuerdo de estos últimos 4 años, del progreso que está teniendo Medina del Campo. A pesar de haber tenido 2 años de pandemia, Javier, que eso es muy importante porque hubo una paralización sistemática en las administraciones y en la vida cotidiana de las personas. Y tenemos que echar la vista atrás. Muchas veces no nos acordamos. Hay que mirar al futuro, desde luego, pero del pasado tenemos que aprender. Sí, ¿cree usted que los vecinos, los ciudadanos,
han hecho borrón en esos 2 años y son permisivos con todos los partidos en todas las ciudades, porque yo creo que da igual hablar de Medina que de Arévalo, que de Valladolid. Digo en el sentido que la pandemia ha sido para todos los ayuntamientos. Entonces, ¿el ciudadano cree que hace un paréntesis en esos 2 años y solamente se va a centrar a la hora de ir a las elecciones en este último año y medio y el primero medio año de gobierno? Bueno, no lo sé. Gestionar la pandemia, desde luego, no fue fácil. Yo recuerdo perfectamente en el campo cómo la gestionamos, cerrando la piscina, suspendió la semana de cine. Yo recuerdo las críticas que recibimos cuando se suspendió a mitad de la misma la semana de cine, que ¿cómo hacíamos eso? Bueno, pues a los pocos días el Gobierno de España decretó el estado de alarma. Yo creo que el ciudadano no es tonto, y permítame la expresión, no es tonto, y sabe perfectamente lo que hemos sufrido con la pandemia. Sabe perfectamente que ha cambiado muchas cosas. Yo recuerdo que se tuvo que imponer la cita previa en las administraciones. Yo recuerdo muchas cosas que ha pasado durante la pandemia. Yo recuerdo, y hace poco me lo recordaba una red social, yo recuerdo cuando las calles estaban vacías y llevábamos alimentos, papel higiénico, agua, leche a las casas, a los sitios que lo necesitaban. Yo recuerdo como un familiar mío, muy directo, tuvo el COVID, encerrado en casa, y cómo le llevaba la compra, se la dejaba en la puerta como a los leprosos en la Edad Media. Ha sido dura la pandemia, y para las administraciones más, porque nos enfrentábamos a algo totalmente desconocido. Para cualquier administración, Javier, me da igual que sea el Ayuntamiento de Medina del Campo, que de Arévalo, que de Valladolid, por poner los ejemplos que has puesto tú mismo. Por tanto, esa paralización durante 2 años, esa incertidumbre durante esos 2 años. Yo recuerdo cómo preparábamos el San Antolín, y cuando teníamos preparada una actividad, resulta que luego no se podía realizar, o sí se podía realizar. Recuerdo cómo hacíamos las actividades culturales con esa distancia de seguridad, con esos geles, con esas mascarillas en el centro de nuestra Plaza Mayor, o incluso aquel concierto de taburetes sentados que pudimos hacer y realizar con todas esas medidas de seguridad, incrementándose además mucho los costes de muchas cuestiones, porque había que implementar ese protocolo COVID. Recuerdo perfectamente, después ya cuando íbamos olvidando la pandemia, cómo ha subido el precio de los suministros, del gasoil, del gas, de los propios materiales de la construcción. Estamos hablando que un ladrillo, si costaba 0,30, ahora cuesta 0,90. Por tanto, y ahí tenemos la muestra, para muestra un botón, por ejemplo, en el Hospital Simón Ruiz, cómo ha quedado desierto con una cantidad nada desdeñable de 1,5 millones de euros, y hemos tenido que incrementarlo en 271.000 euros. Por tanto, ha sido una legislatura, sin lugar a dudas, si preguntas a cualquier político que haya tenido la responsabilidad de gobierno en cualquier administración, seguramente haya sido la legislatura más dura de la democracia, de los más de 40 años de democracia que llevamos, porque nos hemos enfrentado a algo totalmente desconocido. Es verdad que yo creo que la pandemia la tenemos superada y ahora tenemos que mirar hacia adelante. Pero lo que sí que yo decía antes, el pasado nos tiene que servir para aprender de los errores, y tenemos que empezar a mirar adelante. Tenemos un futuro esperanzador, muy esperanzador en nuestra ciudad. No nos olvidemos, al Plan Territorial de Fomento, al Corredor Agroalimentario, al Plan de Sostenibilidad Turística, hay que añadir la inversión de más de 36 millones de euros que ha realizado Patatas Meléndez para que haya puestos de trabajo en Medina del Campo, con una colaboración, evidentemente, insisto, quien invierte, quien apuesta, es precisamente Patatas Meléndez, en este caso Javier Meléndez, pero desde luego que nosotros hemos puesto toda la carne en el asador para que todas las licencias y todo fuese con la mayor celeridad del mundo. Estamos también está anunciando Iberesnac una inversión de 25 millones de euros, una inversión de 25 millones de euros en su planta de Medina del Campo, con una serie de cuestiones, con una nueva nave en la que precisamente hace pocas fechas en Junta de Gobierno hemos concedido la licencia. ¿Para qué? Para acelerar todo eso de lo que yo hablaba antes. Efectivamente, el Ayuntamiento y las administraciones estamos para aligerar, para que el que invierte lo haga con las mayores facilidades del mundo. Y desde luego que la colaboración es constante y patente y evidente. Otros 25 millones de euros para Iberesnac, que producirá puestos de trabajo en nuestra localidad, con una nueva cadena que serán ellos mismos los que lo puedan anunciar. En definitiva, estamos dando pasos firmes, sí, pasos seguros, y desde luego que en Medina del Campo tenemos un porvenir y un futuro muy esperanzador. Sí.
Vamos a ver imágenes porque hace unos días unos vecinos de Medina nos facilitaban estas fotografías sobre cómo se encuentra el carril bici. Quiero que usted vea estas imágenes, el carril bici de Medina del Campo, y después, bueno, pues precisamente hablamos de por qué se encuentra así. Hace justamente un mes que ustedes nos presentaban esa, digamos, reinauguración. Miren, fíjese usted cómo se encuentra. Me imagino que estas fotos ya las habrá visto usted, ¿verdad? Sí. Nosotros precisamente lo detectamos. Estoy buscando en el móvil, además, el correo electrónico que mandamos al contratista. Es una obra, evidentemente, que está en garantía y, desde luego, que nosotros el 5 de abril ya detectamos este tema. Hemos pasado y hemos trasladado al director de obra, precisamente, que han crecido estas malas hierbas, porque yo entiendo que no se ejecutó como debiera, y por tanto, al estar en garantía, desde luego nosotros ya hemos puesto el mecanismo para que se solucione, y en breves fechas, desde luego, que al estar en garantía, insisto y reitero, se solucionará esto. Evidentemente estas cosas pueden pasar, pero desde luego que para eso está el ayuntamiento, para exigir, en este caso al contratista, que subsane estas deficiencias que han aparecido por las malas hierbas. O sea que esto es ajeno completamente, pues, al ayuntamiento y esta obra, en el sentido que son unas malas hierbas las que han provocado todo esto, ¿no? Efectivamente, así nos lo ha indicado no obstante, el Servicio de Urbanismo de Medina del Campo lo detectó antes y fue el que dio traslado en un correo electrónico el pasado 5 de abril, que tengo aquí, en el que indicamos al contratista y al jefe de obra que por favor subsanaran esa deficiencia. E insisto, está en garantía, por tanto, se subsanará en breve. Doy fe, porque yo he visto precisamente ese correo con fecha 5 de abril, es decir, hace más de 10 días que ya conocían ustedes estos desperfectos en el carril bici, y los vecinos lo han anunciado hace unas semanas. Sí. Cuando se han dado cuenta, se han percatado ellos. Nosotros nos hemos percatado antes que los vecinos, y evidentemente, pero hay en muchas ocasiones que si el vecino no nos informa, nosotros tenemos los ojos que tenemos. Por eso yo siempre digo a los vecinos de Medina del Campo que nos digan sus inquietudes, que nos digan las deficiencias de su barrio, de su calle, porque muchas veces, aunque nosotros estamos en la calle y nosotros vivimos en Medina del Campo y vamos, venimos, paseamos, pues en muchas ocasiones, si un vecino nos advierte de alguna deficiencia, desde luego que no tenemos ciencia infusa. Por tanto, agradecer a los vecinos esa colaboración, no solo en el 010, sino en el tú a tú y en el vis a vis, y así nos lo hacen indicar cuando estamos en la calle muchos de ellos, y se lo agradecemos de verdad. Estábamos hace un instante, hablando precisamente de Iberesnat, que la solicitud de licencia para una inversión de 25 millones de euros. Y hace poco conocíamos lo que usted hacía mención, Patatas Meléndez. Vamos a tener un polígono, pues, bastante, con empresas, ¿no?, de bastante entidad y bastante relevantes, puesto que Patatas Meléndez es la planta más innovadora del mundo. No hablamos ni de España ni de Europa, del mundo, ¿no? Efectivamente, allí estuvimos en la inauguración de la nueva planta de Patatas Meléndez, y desde luego que somos una referencia en ese sector a nivel europeo, no a nivel de España, a nivel europeo. Así lo dijo Javier Meléndez, y es que lo pudimos ver de primera mano. Muy ilusionados, insisto, muy ilusionados. Estamos dando pases firmes, estamos haciendo que Medina del Campo avance, estamos combatiendo la despoblación con empleo, y aunque hable en primera persona del plural, insisto, desde luego que son muchas las conversaciones, no todo aparece por generación espontánea, todo lleva mucho trabajo por detrás, y desde luego que en este caso este tipo de cuestiones lo lleva de primera mano el señor alcalde, junto con nuestra concejala de Desarrollo Local, Patri Carreño, y desde luego que es arduo, constante el trabajo para que nuestras empresas y nuevas empresas que se puedan instalar en Medina del Campo, a través, y a pesar de ser reiterativo en toda la entrevista, a través de ese plan territorial de fomento, esa ligereza o esa rapidez en la concesión de licencias para generar puestos de trabajo, y eso el Departamento de Urbanismo ha trabajado mucho en ello, y desde luego que vamos por la buena senda. Y desde luego que sí que digo a todos los medinenses, estamos creciendo, vamos a crecer, vamos a ir a más. Los pasos son lentos, porque a veces las administraciones son lentas, pero desde luego que son seguros. Y yo insisto, a pesar de que parezca exagerado lo que estoy diciendo, estamos marcando el devenir de Medina del Campo en los próximos 10-15 años a nivel empresarial. Insisto, plan territorial de fomento,
Plan de Sostenibilidad Turística, Corredor Agroalimentario CL 602, inversiones por parte de empresas ya instaladas e instauradas en Medina del Campo. No nos olvidemos de Noray también, o lo que era Gamba Natural, Patatas Meléndez, Iberesnac. Por tanto, esa generación de empleo hace que Medina crezca, y es lo que estamos haciendo. Pero ¿sabe qué sucede? Que el vecino de Medina del Campo, por ejemplo, pues no suele ver, no se da cuenta, no se percata de que ustedes trabajan con Iberesnac, con Patata Meléndez. Lo que sí que les afecta, por ejemplo, es el carril bici. Algo tan simple, va paseando, dice, fíjate, qué mal lo hace el ayuntamiento que sea, que tenemos mal el carril bici. Pero no se dan cuenta del trabajo que lleva, pues como usted está comentando, ¿no? Esas otras cuestiones, el generar que las empresas vengan a Medina, poner a Medina en el nombre, en el puesto que le corresponde en cuanto a entidad, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, pero al final el vecino suficientes preocupaciones tienen, claro, su rato de ocio, que es pasear por el carril bici, lo ven deficiente, una vez que nos hemos gastado el dinero, pues evidentemente se preocupa, es lógico. Pero la esencia de todo al final es lo que hemos hablado, que haya trabajo en Medina del Campo. Y desde luego que por ahí sí que estamos yendo con paso firme y paso bueno. A través del trabajo, desde luego, que podemos ir mejorando el resto de cosas. De hecho, no nos olvidemos, en esta legislatura hemos dado un vuelco a Medina del Campo. Hemos dado un vuelco a Medina del Campo con la calle Estación Vieja, la calle Logroño, que era una reivindicación, me atrevería a decir que histórica. Pues la calle Logroño ya está arreglada. La calle Simón Ruiz. La calle Simón Ruiz, estamos hablando en el centro neurálgico de Medina del Campo. Estamos hablando de la calle Ramón y Cajal, estamos hablando del parque Don Federico Velasco, estamos hablando de las luminarias de la Ribera del Zapardiel, estamos hablando de la acera de Las Claras, reivindicación también histórica para ese paso de cebra, esa acera de Las Claras que se hizo prácticamente en los primeros meses. Estamos hablando de multitud e infinidad de acciones que se ha realizado desde este equipo de gobierno a pesar de la pandemia. Por tanto, Medina del Campo necesitaba un cambio, ya tuvo ese cambio en el 2019 y Medina del Campo necesita seguir avanzando. Y necesita seguir avanzando con un candidato como es Guzmán Gómez, con experiencia, que ha sentado las bases para los próximos años para seguir creciendo en Medina del Campo, con una magnífica relación con otras instituciones, tanto de un color o de otro color, porque no nos olvidemos, Medina del Campo no es una ínsula. Medina del Campo necesita de otras administraciones para recibir financiación para seguir creciendo, como en el Hospital Simón Ruiz, que tanto la Administración del Estado de un color político como la Junta de Castilla y León de otro color político han apostado por Medina del Campo y han apostado en este caso por la rehabilitación del Simón Ruiz. Y todo eso no es por generación espontánea, como yo decía antes. Eso es un arduo trabajo, en este caso, como he dicho, por parte de nuestro alcalde Guzmán Gómez Alonso. Hay una asignatura pendiente, que yo sé que algunos vecinos, si no lo pregunto, no me lo van a perdonar, que es la residencia, que afecta, pues yo me imagino que a los habitantes de Medina que tienen más de 50 años. De 50 años hacia arriba, pues tienen cierta preocupación. Hombre, de 50 hacia abajo, pues la residencia es lo menos que piensan, ¿no? Pero ya cuando uno tiene 50 años, hombre, tengo 50, a ver si la construyen pronto, porque si no veo que no la inauguro, que no llego allí, ¿no? Sí, sí, y es normal, y es normal. Yo voy a explicar brevemente por qué la residencia no se ha puesto en marcha aún, aunque seguimos teniendo la partida presupuestaria para poderla poner en marcha. En la residencia hay que hacer un pliego administrativo muy complicado, porque la residencia a los medinenses no les va a costar €1, sí les va a costar el proyecto. Un proyecto que cuesta alrededor de 30.000 euros, que hemos dotado hace breves fechas de ese proyecto de 30.000 euros. Breves fechas hará un año y pico. ¿Por qué su complejidad? Primero, entra la pandemia y los actos administrativos se suspenden. Por lo tanto, ahí perdemos un tiempo bastante importante. A continuación, ese pliego de condiciones, lo que tiene que haber es la construcción y la gestión durante 50 años. Los modelos de residencias han ido cambiando y así nos lo han indicado desde la Junta de Castilla y León, y nos tenemos que adaptar ese modelo de residencia, nos tenemos que adaptar a esos proyectos. Es un pliego, insisto, muy complejo de elaborar, en el que no podemos errar y en el que tenemos que dar pasos firmes. Y de ahí esa lentitud, pero desde luego que no nos hemos olvidado de ese proyecto. Y desde luego que los proyectos son a corto, medio
y largo plazo. La residencia, desde luego, que es a medio plazo, y la residencia, si este equipo de gobierno continúa, y entiendo que los ciudadanos volverán a confiar en Guzmán Gómez Alonso, desde luego que ese proyecto saldrá adelante, porque están asentadas las bases para que salga adelante. Escasamente en un mes tenemos ahí elecciones y ustedes están conviviendo en un pacto con Medina Primero. ¿Ese pacto se va a mantener hasta el último día? Bueno, yo entiendo que sí, porque los pactos son para finalizarlos, para iniciarlos y finalizarlos hasta el final. Porque es que en este caso, por ejemplo, pues hay que saber diferenciar a los dos partidos, ¿no? Porque parece que es lo mismo. Si hacen un logro, si mañana hay un logro municipal, no sabe uno si es de Medina Primero, que ha apostado por ello, o del Partido Popular. De hecho, ayer en la presentación de Medina Primero, pues van a entender de que van a hacer una especie de cambio, ¿no? en los próximos 4 años. Bueno, nosotros como Partido Popular y como Grupo Municipal Popular vamos a trabajar hasta el último día, porque así nos lo han mandado los ciudadanos. Nosotros no podemos abandonar, por muchas elecciones que haya, el ayuntamiento en este último mes que queda. Desde luego nosotros tenemos la responsabilidad de gobierno hasta el 17 de junio. Hasta el 17 de junio, porque es la toma de posesión de la nueva corporación que sea venidera de las elecciones del 28 de mayo. Bueno, nosotros no vamos a romper ningún pacto, porque yo creo que ha sido un pacto fructífero para Medina del Campo, ha dado estabilidad política a Medina del Campo, y eso es muy importante, la estabilidad, la certidumbre y no estar yendo a la deriva. Yo creo que ha sido positivo. ¿Tiene más Medina Primero y Partido Popular de lo que les une que de lo que les separa a los dos partidos? Hombre, yo entiendo que sí. Yo creo que nos separan algunas cuestiones, evidentemente, pero yo creo que nos unen muchas más. Tenemos un proyecto con nuestras diferencias, que seguramente, pero tenemos un proyecto de ciudad muy similar. Tenemos un proyecto de Medina muy similar, pero también es verdad que tenemos nuestras diferencias. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que hay que hacer es entendimientos. Estamos en una época que parece ser que las mayorías absolutas, hasta las próximas elecciones del 28 de mayo, que el Partido Popular obtendrá la mayoría absoluta, parece que ser que las mayorías absolutas han desaparecido, y hay que llegar a entendimientos, incluso con formaciones políticas que piensen diferente en algunos aspectos a ti. Yo no sé si ustedes ya han hecho una especie de sondeo, cómo puede pasar, cómo puede quedar Medina del Campo el 28 de mayo. Bueno, yo no soy muy de sondeos. Usted dice, PP, mayoría absoluta. Bueno, primero porque soy el presidente del Partido Popular, y yo cuando salgo a jugar, y además yo vengo del mundo del deporte, yo cuando salgo a jugar salgo a ganar. Luego el partido me pondrá donde me tenga que poner, pero desde luego salgo a ganar, y cuantos más goles o más canastas, mejor. Y desde luego que mi esperanza, mi ilusión, y la ilusión de mis compañeros, y la ilusión del candidato Guzmán Gómez, es no solo revalidar la alcaldía de Medina del Campo, para seguir el progreso de Medina del Campo, para continuar con ese paso firme del que hemos hablado durante la entrevista, sino ganar de una manera holgada, ganar con mayoría absoluta. Luego el partido nos pondrá donde nos tenga que poner, pero desde luego que ese es nuestro serían objetivo. 3 concejales más. Efectivamente. ¿Hablamos de 1.500 votos más, por ejemplo? Sí, aproximadamente, unos 1.000 y pico votos más. Bueno, nosotros entendemos que hemos hecho una buena legislatura, seguro que con algún error. Desde luego que todo, cuando tomas decisiones, no lo haces bien, pero desde luego que el balance, yo lo decía durante la entrevista, busque, compare, y si encuentra algo mejor, pues cómprelo, evidentemente. El progreso de Medina del Campo es patente y evidente. Con 2 años de pandemia, insisto, parece que me pongo pesado con el tema de la pandemia, pero es que 2 años de pandemia donde está paralizada muchas administraciones. Y desde luego que el progreso ha sido constante y evidente. El futuro es muy esperanzador, porque hemos asentado esas bases de las que yo hablaba para que el futuro de Medina del Campo continúe en Medina del Campo por el progreso y por el avance. Y desde luego que bueno, yo entiendo que los ciudadanos volverán a confiar en ese proyecto para que Medina del Campo continúe avanzando. Creo que en Medina 6 grupos políticos van a concurrir a las elecciones, ¿esos 7? Ahora mismo a la memoria. Sí, ¿Son sí. muchos para Medina? 7 partidos políticos, 6 o 7. Bueno, la verdad es que el bipartidismo se ha acabado, eso está claro. Debe haber 6, 7 formaciones políticas, en los próximos días veremos... 7 formaciones. 7 formaciones políticas. Bueno, pues en los próximos días... Ahora, yo entiendo que sí, yo entiendo que además ese reparto de voto, puede generar inestabilidad en el Pleno, por esa media aritmética, etcétera, etcétera. Por eso
yo solicitaba que se aglutine en ciertas formaciones para que, pues, todavía no estamos en periodo electoral, no puedo solicitar el voto y desde luego que no lo voy a hacer, pero bueno, yo lo que sí que entiendo es que necesitamos estabilidad y certidumbre, y para eso necesitamos una formación política en el gobierno con la suficiente mayoría para que esa certidumbre y esa estabilidad se vea reflejada en una institución como es el Ayuntamiento para poder seguir progresando en Medina del Campo. Llama la atención que según usted, Partido Popular, mínimo 11 concejales, quedan 10 para los otros 6 grupos políticos, ¿no? Bueno, veremos cómo se reparte. Cada uno o ninguno, ¿no? Veremos cómo se reparte, insisto. Será por mi vena del deporte. Desde luego que yo salgo, o nosotros salimos al partido a ganar por más goles o más canastas que podamos, eso desde luego. Si luego el 28 dicen que el Partido Popular no va a obtener esos 11, pues veremos cómo repartimos los concejales en el Pleno de Medina del Campo, que son 21. Pues no queda mucho, queda exactamente un mes. Ya estaríamos en plena campaña, el día 18 de mayo. Llevamos 3 días de campaña. ¿Cómo están preparando la campaña o es todavía pronto para hablar de ello? Pues la verdad, bueno, no es tan pronto, pero muy ilusionados, con muchos apoyos, con muchas sonrisas y con muchas ganas porque tendremos sorpresas en la campaña, con sorpresas agradables. Creemos que nuestra campaña se tiene que basar principalmente en escuchar a la gente y pisar la calle, como siempre hemos hecho. Ya nos olvidamos de esos mítines donde un partido político iba a la Plaza de Toros y llenaba la Plaza de Toros, ¿eso ya nos olvidamos de ello, no? Bueno, Javier, yo soy un gran aficionado a la política y eso ya me aburre, eso es de otro tiempo, y desde luego que aunque sí que nos dirija el candidato unas palabras, además en todos los actos que hagamos, desde luego que nuestra campaña pasa por la normalidad, por el tú a tú, por el contacto con la gente, con las personas. Yo decía a lo largo de la entrevista, nosotros agradecemos al ciudadano que nos para y nos dice, oye, es que tenéis esta deficiencia, porque muchas veces nosotros no llegamos a esa deficiencia, no la detectamos y el ciudadano nos ayuda a detectarla para poderla corregir. Pues esto es igual, esta campaña se va a basar principalmente en las personas, principalmente en las familias, principalmente en ir puerta por puerta viendo las necesidades que tiene Medina del Campo. Ustedes presentaban el otro día ya el partido, la sede, y comentaban que, hombre, que tanto la presidenta de Madrid como el presidente del partido van a estar en Valladolid. Sí. ¿A Medina vendrá algún también político de carácter nacional? Bueno, pues seguramente tengamos alguna, no puedo confirmar nada al respecto, no porque no lo pueda desvelar, sino porque no tengo ninguna confirmación, pero seguramente algún político de calado nos haga la visita y nos muestre el apoyo a Guzmán Gómez, como no puede ser de otra forma. Estoy convencido que Alfonso Fernández Mañueco se dará un paseo por Medina del Campo con nosotros, estoy convencido que algún político de calado pues nos visitará y mostrará su apoyo incondicional a Guzmán Gómez, porque insisto, Guzmán Gómez, para poder seguir continuando con el avance de Medina del Campo, necesitamos a Guzmán Gómez, que tiene esa relación magnífica con otras instituciones, que nos pueda financiar los proyectos importantes para nuestra ciudad. Pues como falta mucho todavía, digo mucho, en el sentido que falta un mes, pues ya iremos conociendo detalles. Muy bien. Luis Carlos Salcedo, gracias por venir. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches.